La historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, que abarca casi 2000 años, constituye un tema que nadie sino solo el Espíritu Santo de Dios puede recopilar. Los hechos en los que tal historia debería basarse solo los conoce aquel que en humilde gracia ha estado aquí en la tierra todo el tiempo, manteniendo en la asamblea un testimonio de la verdad según la revelación de Dios. En medio de las glorias crecientes y menguantes de la Iglesia, Él ha sido, por una parte, el dolorido testigo de cada paso de alejamiento y de decadencia, y por otra, el manantial interior de cada sentimiento espiritual en pos de Dios, y la fuente vivificadora de cada fase de recuperación y avivamiento. Con precisión divina, Él ha evaluado lo que es de verdadero valor al ser capaz de distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Es la incapacidad de llevar esto a cabo, así como la imposibilidad de penetrar más allá de lo que el ojo puede ver o que el oído pueda oír, la que ha limitado las actividades de todos los historiadores humanos. Si se tiene presente esta importante reserva, se puede decir que se han hecho muchos excelentes intentos para registrar la historia pública de la Iglesia, y en esto nos ayudan las mismas sagradas escrituras. Por ejemplo, John Nelson Darby, refiriéndose a las cartas de las 7 iglesias en Asia que aparecen en Apocalipsis 2 y 3, dijo: no me cabe duda de que esta serie de iglesias en Asia que aparecen en Apocalipsis 2 y 3, dijo, es de aplicación como historia al estado moral sucesivo de toda la Iglesia. Las 4 primeras se refieren a la historia de la Iglesia desde su primera decadencia hasta su actual condición bajo el papado. En aquel año de 1800, John Nelson Darby dijera eso. Actualmente nos encontramos en las últimas 3. Son la historia del protestantismo decadente. Este marco histórico dado por Dios ha permitido a piadosos historiadores seguir las varias fases a través de la que ha pasado la Iglesia de Dios. Aunque está claro que las últimas 4 fases corren simultáneamente, en estos discursos la Iglesia es contemplada en su posición de responsabilidad en el mundo como testigo público de Cristo. Como tal, está sujeta a fracasos y consiguientemente cae bajo la reprensión de Cristo por su infidelidad. A continuación, las persecuciones que comenzaron en el año 64 después de Cristo. Es evidente, leyendo las epístolas de las Escrituras, que la decadencia y el fracaso ya se habían introducido incluso en los tiempos de los apóstoles. No solo Pablo tiene que decir en su segunda epístola a Timoteo que todos los de Asia lo habían abandonado, sino el Señor, dirigiéndose al ángel de la asamblea en Éfeso, la primera de las 7, dice: has dejado tu primer amor. Esta decadencia fue seguida poco después por un tiempo de intensa persecución. Comenzó en el reinado de Nerón y por su instigación y prosiguió durante casi 3 siglos. Es destacable que durante este periodo la historia ha registrado 10 persecuciones generales distintas, lo que puede tener que ver con las palabras del Señor a la segunda asamblea en Esmirna: tendréis tribulación por 10 días. Se puede también hacer referencia de pasada al temprano cumplimiento de las palabras
del Señor acerca de la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo. La ciudad fue devastada por el general romano Tito y se ha dicho que más de 1 millón de personas murieron en el asedio y en la terrible guerra civil que al mismo tiempo estaba desatada dentro de sus murallas. Es innecesario en un sinopsis como esta entrar en los detalles de las 10 primeras persecuciones o registrar la larga historia de los mártires cuya sangre sirvió para regar la simiente del Evangelio. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes sufrieron igualmente en muchas partes de Europa y Asia, además de la mayoría de los apóstoles y de otros hombres de Dios mencionados en las Escrituras como Timoteo. Destacan de manera preeminente los nombres de Ignacio, Policarpo, Justino y Perpetua, entre los muchos cuya fidelidad inalterable a Cristo les procuró la palma del martirio. Una y otra vez, con terrible ferocidad, se descargaron los poderes del infierno contra la iglesia, pero ésta prosperó en medio de la persecución y en lo principal, los períodos de calma que hubo entre tormentas dieron evidencia de la expansión del Evangelio. Los esfuerzos por aniquilar fueron terribles e implacables, pero las puertas del infierno no iban a prevalecer, y muchos miles de almas que habían estado buscando en vano descanso para sus corazones en la mitología de Roma y Egipto, se declararon seguidores gustosos de Cristo. Decadencia en aumento de la iglesia. Sin embargo, fue tras una persecución de aproximadamente 200 años que los elementos de decadencia y alejamiento de la verdad comenzaron a profundizar en la iglesia, y la fidelidad de los mártires resplandeció tanto más sobre el oscuro fondo de la decadencia de la gloria de la iglesia. La causa de la decadencia, y en verdad podríamos decir que la causa de toda decadencia, residía en el hecho de que la iglesia había perdido de vista su puesto de santa separación del mundo. Su temprana simplicidad estaba volviéndose rápidamente cosa del pasado, y la mano del hombre estaba llevando a cabo ruinosos cambios en la dirección de sus santos asuntos. Clero y laicos. Además, la distinción entre clero y laicos, largo tiempo sugerida por los principios del judaísmo, estaba surtiendo sus malos efectos en la iglesia. Los obispos y diáconos vinieron a ser una orden sagrada y, en contra de todas las enseñanzas de las Escrituras, se les comenzó a dar un lugar preeminente. Los acontecimientos que condujeron al establecimiento de un orden sagrado dentro de la iglesia son considerados aquí para que el lector pueda ver los comienzos de lo que ahora se ha desarrollado como un vasto sistema jerárquico. Los apóstoles establecieron ancianos, dando sin duda su reconocimiento formal a aquellos que ya habían sido capacitados por el Espíritu de Dios. Pero después que los apóstoles hubieron muerto, los supervisores, los episcopai u obispos, que habían sido designados por los apóstoles para llevar a cabo una obra necesaria y no meramente para tener una posición oficial, comenzaron a arrogarse para sí mismos el derecho exclusivo de enseñar y de administrar la cena del Señor. Así, a comienzos del siglo II ya existía en Asia Menor los 3 cargos permanentes de obispo, presbítero y diácono. Al transcurrir el tiempo, estos hombres fueron asumiendo más y más el control y el liderazgo sobre la iglesia,
y sus actividades, y los miembros ordinarios de la asamblea fueron reducidos a la posición de someterse a este control. Así, algo que era al principio una cosa más o menos informal y temporal, se desarrolló a cargos fijos y permanentes. Entonces, lo que llegó a ser la base de la autoridad fue no la capacitación continua por el Espíritu Santo, sino la posición de un oficio eclesiástico. Ignacio, ya a principios del siglo II, combinó las dos ideas de unión con Cristo como condición necesaria para salvación y de la Iglesia como un cuerpo de Cristo, y enseñó que nadie podía ser salvo a no ser que fuera miembro de la Iglesia. ¿Qué nos recuerda esto? Estrechamente relacionados con esta idea de que la Iglesia era la única arca de salvación, había los sacramentos o medios de gracia, de los que el bautismo y la Eucaristía eran los dos ejemplos destacados. En relación con estos sacramentos surgió también la teoría del sacerdotalismo clerical, esto es, que los sacramentos solo podían ser celebrados o administrados por hombres ordenados de manera regular para este propósito. Así, el clero, en distinción a los laicos, vino a constituirse en un sacerdocio oficial, y a estos se los hizo depender enteramente del clero para conseguir la gracia sacramental, sin la que, según la enseñaban, no había salvación, aunque Ignacio había negado la validez de la Eucaristía administrada con independencia del obispo. Fue Cipriano de Cartago quien, posiblemente no por designio, fue finalmente el campeón de la causa episcopal. Una vez quedó establecida la distinción entre clero y laicos, vemos una multiplicación de los oficios de la Iglesia y la introducción de otros que nunca fueron contemplados en las Sagradas Escrituras. Estas actuaciones pueden haber servido para lograr un orden externo en la Iglesia, y la verdad es que la necesidad del mismo fue de manera principal la causa de estas innovaciones, pero reprimieron la libre expresión de la vida espiritual y de la fe y negaron el principio fundamental del cristianismo, que ¿cuál es? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Gran principio. El inevitable resultado de todo esto fue que el Espíritu Santo dejó de recibir el puesto que le correspondía de derecho en la Iglesia. Los obispos cristianos estaban aceptando puestos en la corte y buscando recibir la gloria del mundo. Mientras que comenzaban a aparecer ostentosos templos para la exhibición de la religión cristiana, cosa más grave todavía, los cristianos pronto invitaron la intervención del poder civil en los asuntos de la Iglesia. Y lenta, pero seguramente comenzó a hacerse más evidente el fatal vínculo con el mundo y la Iglesia. La 10ª persecución en el año 303 después de Cristo. La 10ª y final persecución bajo la cruel mano de Diocleciano durante el Imperio Romano fue indudablemente la más asoladora de todas. Todo el poder del Imperio Romano se combinó en un esfuerzo desesperado, no solo para suprimir totalmente las Escrituras, sino para exterminar todo rastro
de cristianismo de la tierra. Este terrible y definitivo conflicto entre el paganismo y el cristianismo, aunque añadió nuevos capítulos de gloria a los registros de los mártires que iban aumentando, no llegó a impedir la germinación de la semilla de corrupción que se había sembrado por la vinculación con el mundo. Constantino el Grande. Así quizá comprensible que Satanás escogiera este momento para cambiar su forma de ataque, y comienzos del siglo IV empezó el período eclesial de Pérgamo, en que el león se transformó en serpiente y en el que los adversarios de fuera dieron lugar a los seductores desde dentro. Constantino el Grande era en esta época el César de Roma y se mostró abiertamente como protector de la nueva religión. Hecho tan significativo como inesperado, naturalmente. Lo que siguió fue que la posición de los cristianos pasó inmediatamente de una de intensa persecución a otra de supremo favor, y ello hasta el punto en que se veía al mismo emperador de Roma presidiendo los concilios de la Iglesia. La unión de la Iglesia y el Estado, año 313 después de Jesucristo. Pronto se hizo sentir el pernicioso efecto de esta primera unión entre la Iglesia y el Estado. Constantino no aceptaba otra autoridad más que la suya y recurría a medidas violentas para hacerla obedecer. Se puede dar un ejemplo de esto. Un hereje destacado llamado Arrio expuso un credo religioso que negaba la deidad de Cristo. Enseñaba que el Señor había sido creado por Dios como todos los otros seres y que consiguientemente no era coeterno con Dios. A propósito, de ahí viene la religión de los testigos de Jehová. Los obispos cristianos denunciaron esta doctrina con razón como una horrible blasfemia. Arrio y sus seguidores fueron excomulgados por la Iglesia y la posesión y difusión de sus escritos fueron declarados pecados capitales. En cambio, Constantino consideró la herejía una mera minuciosa y minúscula y ordenó promulgar un edicto imperial mandando que los herejes excomulgados fueran restaurados a la comunión de la Iglesia. Para él no era algo importante. Fue Atanasio, obispo de Alejandría, el que discernió el verdadero peligro en la enseñanza de Arrio y se resistió firmemente a esta intervención de parte de Constantino. Estaba totalmente dispuesto a resistirse a la orden del emperador y a sufrir persecución y destierro por su defensa de esta gran verdad central del cristianismo, la deidad de Jesús. En el concilio de Nicea, en el año 325, la deidad de Cristo recibió sanción oficial y fue formalmente enunciada en el original credo de Nicea o credo niciano. El edicto de Milán, año 313 después de Cristo. A pesar de muchos y lastimosos fallos, se debe de admitir que Constantino hizo muchas cosas de gran valor en su tiempo, y que su legislación en general
da evidencia de la silenciosa acción de principios cristianos. Él fue el responsable de la redacción del famoso Edicto de Milán, a veces llamado Carta Magna de la Cristiandad, concedida a los cristianos una libertad total y absoluta para el ejercicio de su religión. Sería difícil encontrar un mayor contraste en el que se observa entre la posición de la Iglesia al principio y al final del reinado de Constantino. Como bien ha dicho Miller, la encontró encarcelada en las minas, mazmorras y catecúmenes y catacumbas, y excluida de la luz del cielo, y la dejó en el trono del mundo. Sin embargo, ello fue en cumplimiento de la profecía inspirada: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. El comienzo de las edades oscuras del cristianismo. La herejía de Arrio fue solo uno de muchos intentos de Satanás durante el siglo IV y V para corromper la verdad. Por ejemplo, surgió un hombre llamado Pelagio, negando la total corrupción de la raza por la transgresión del primer hombre, y enseñó que nacemos en inocencia, quedando por ello excluida la necesidad de la gracia divina. En muchos casos, Dios suscitó soberanamente a hombres que combatieran estas malas doctrinas, pero la gloria de la Iglesia iba desvaneciéndose constantemente, y estaba introduciéndose el terrible período de las edades oscuras. El testimonio de un Cristo rechazado en la tierra y exaltado en los cielos, que había brillado con tanto resplendor en los días de los mártires, estaba ahora perdiéndose y rápidamente, porque el verdadero carácter de los cristianos como extranjeros y peregrinos se había desvanecido con su amalgamación con el mundo. Además, por cuanto la confesión del cristianismo era considerada como una vía segura para la riqueza y el honor, todas las categorías y clases solicitaban el bautismo, mientras que muchos trataban de unirse al orden sagrado del clero con los motivos más mezquinos. La caída del Imperio Romano. Es significativo que en esta época el Imperio Romano, que había también estado en una larga decadencia, iba a llegar también a sus días más negros. Hordas bárbaras comenzaron a desparramarse desde todos los lados, y 3 veces las mismas antigua ciudad de Roma estuvo a merced de los invasores. Finalmente se lanzaron dentro de la ciudad como langostas, dejando solo ruina y desolación tras ellos. Así fue el terrible final de Roma. No fueron los cristianos entonces los que fueron objeto de las persecuciones. En realidad, apenas si se les tocó, y en todo lugar se respetó a los obispos. Sin embargo, no se reconoció demasiado la mano de Dios en esto, y la vida de los miembros del clero era notoriamente mala. En la misma Roma, la condición de la iglesia estaba tan deprimida que el obispo llegó a ser en una ocasión objeto de contención y 2 candidatos en su lucha por el cargo,
no tuvieron escrúpulos en acusarse mutuamente de los más grandes crímenes. El surgimiento del monasticismo, o sea, de los monasterios, fue en medio de esta confusión y manifiesta decadencia que surgió el monasticismo. Antonio, natural de Egipto, tuvo el dudoso honor de ser el primer monje. Los eremitas ya habían existido antes de él, pero él fue el primero en adoptar la vida enclaustrada y en retirarse de manera absoluta del mundo. Hay pocas dudas de que era verdaderamente cristiano. Y un tiempo de persecución lo sacó de su retiro para compartir los peligros de sus hermanos. El monasticismo se extendió rápidamente y antes del final de aquel siglo, todos los lugares desérticos del mundo cristiano estaban punteados por monasterios y conventos. No hay duda alguna de que estas instituciones surgieron muchas cosas buenas. A menudo demostraron ser un verdadero refugio para los enfermos, los pobres y los viajeros. Además, en el silencio de sus celdas, los primeros monjes copiaron y preservaron así muchos de los antiguos escritos, incluyendo las mismas sagradas escrituras. Todas estas instituciones tan esparcidas estaban bajo el control de los obispos, pero los monjes eran reconocidos solo como legos por la Iglesia. A finales del siglo V apelaron al Papa de Roma pidiéndole el permiso para ponerse bajo la protección y petición a la que él accedió bien dispuesto, porque estaba bien familiarizado con la riqueza e influencia de ellos. Así fue que los monasterios, abadías, prioratos y conventos quedaron sujetos a la sede de Roma. La división del Imperio Romano resultó finalmente en la división de la Iglesia, que quedó prácticamente completa hacia finales del siglo VI, pero que fue consumada de manera oficial y definitiva solo en el año de 1054. Las mitades oriental y occidental, la Iglesia católica griega y la católica romana, emprendieron así cada uno sus caminos por separado. El surgimiento del papado. Con el siglo VI comienza el periodo de Tiatira, de la historia de la Iglesia, y en otras palabras, el papado de las edades oscuras. Nos lleva al tiempo de la Reforma, aunque naturalmente el romanismo mismo prosigue hasta la venida del Señor. Este estado está caracterizado por la admisión y tolerancia pública en la Iglesia de lo que es burdamente malo e idolátrico, como lo sugiere el mensaje al ángel de la Iglesia en Tiatira. ¿Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La fornicación es la idolatría en la Iglesia. Apocalipsis 2:20 al 21. Ya se ha hecho referencia a la buena obra de Constantino, pero el triste efecto
pero el triste efecto fue que la iglesia se sintió más inclinada a poner su confianza en el emperador de Roma que en su cabeza viva en el cielo, Cristo. Pero nunca podía haber una total amalgamación de dos partes. O bien el Estado o bien la iglesia debían asumir la preeminencia. Y por un tiempo la iglesia se contentó con tomar el puesto subordinado. Con la muerte de Constantino comenzó la lucha por la supremacía y los obispos de Roma presentaron atrevidamente sus pretensiones al gobierno universal de la iglesia como sucesor de Pedro. Es significativo el hecho que además expone los errores de raíz del papado, de que aunque los nombres de los primeros obispos de Roma puedan ser conocidos en la historia, el orden en que se sucedieron unos a otros no es conocido. Además, los obispos de Antioquía y de Alejandría, las respectivas capitales de las divisiones asiáticas y africana del imperio, así como Roma lo era de la europea, eran reconocidos y estaban a la par con el obispo de Roma. No era más él que ellos. Gregorio Magno. Gregorio Magno fue el único papa destacable en el siglo VI. Fue un hombre piadoso y fue responsable del envío de un grupo de monjes misioneros a Inglaterra. Encabezados por Agustín, fueron recibidos amistosamente y comenzó una gran obra evangelística. Aunque el evangelio había sido predicado en las Islas Británicas, mucho antes que llegara Agustín y sus monjes, a pesar de que este periodo vio varias otras actividades misioneras que indudablemente llevaron a la conversión de muchas almas, las cosas estaban volviéndose más oscuras por todas partes, y el poder corruptor de Roma estaba creciendo de manera alarmante. Prosigue la decadencia de la iglesia. Fue en esta época que se estableció la abominable idea del purgatorio, mientras que la sencillez del culto cristiano quedaba sepultado bajo la pompa del ritual. Las tinieblas que se cernían sobre la cristiandad fueron espesándose con el paso de los años. Y a principios del siglo VII, la ignorancia del clero y la superstición del pueblo había llegado a ser asombrosa. La Biblia era muy poco leída, la lengua griega había quedado casi olvidada y muchos del clero eran incapaces de escribir sus propios nombres. La soberbia y la codicia del clero se introdujo en los monasterios, y no es una exageración decir que muchos de estos lugares llegaron a ser un nido de vicios. Pero ¿quién podrá sorprenderse de este estado de cosas cuando se considera el ejemplo dado por los papas, cuya arrogancia y ambición parecía aumentar a diario? Sus ambiciones carecían de límites y ningún medio era demasiado bajo para alcanzar sus fines. Y antes de mucho tiempo hicieron suyo el título de obispo universal, por autoridad imperial. Así quedó sólidamente puesto el fundamento sobre el que se edificaron todas sus pretensiones posteriores. La autoridad
imperial dada al Papa. Sin embargo, el Papa de Roma, aunque era el dictador supremo en la Iglesia, seguía sometido al poder civil, hecho que resultó extremadamente irritante, del que varios papas sucesivos intentaron librarse. Con este objetivo, y para lograr nuevos convertidos a su causa, Roma patrocinó varios grupos misioneros, aunque algunos de estos esfuerzos fueron indudablemente bendecidos por Dios. Es de observar que el Evangelio fue predicado en su mayor pureza por hombres fuera del seno de la Iglesia de Roma, hombres que no pertenecían al clero. Los misioneros de Iona. Bien puede mencionarse en este contexto el nombre de Columba. Un puñado de otros cristianos zarpó a Irlanda en el año 565 y desembarcó en la isla de Iona, frente a la costa occidental de Escocia. Durante muchos años, el monasterio que fundó allí fue considerado la luz del mundo occidental, y docenas de fieles misioneros salieron de él para llevar el Evangelio a cada rincón de Europa. El surgimiento del Islam. En el año 612 apareció Mahoma, el falso profeta de Arabia, en la escena de la historia del mundo. No es este el lugar para entrar en larga historia del Islam. Su doctrina fue fundamental, queda expresada en el bien conocido dogma de su fundador: no hay más Dios que el verdadero Dios, y Mahoma es su profeta. Esta religión, tal como se expone en el Corán, es una peligrosa mezcla de verdad y fábulas, pero su pecado clamoroso residía en su negación de la deidad de Cristo. No es ni necesario ni provechoso dedicar mucho tiempo a la historia de la Iglesia durante los siglos VIII, IX y X. El poder papal fue creciendo constantemente, y junto con su ritual e idolatría, es extraño que este hecho solo sirviera para ahondar la enemistad entre el emperador y el papa. El primero, alarmado por los avances del Islam, cuyo propósito expreso era la exterminación de la idolatría y la afirmación de la unidad de Dios, comenzó una campaña contra el culto de las imágenes. El segundo, totalmente apoyado por los obispos y el clero, sancionó el culto a las imágenes y amenazó excomulgar de la Iglesia a todos los que no se conformaran a este culto. Esta lamentable actitud empeoró cuando un emperador cedió en la cuestión del culto a las imágenes, uniendo sus esfuerzos a la del errado papa y estableciendo la idolatría como la ley de la Iglesia cristiana. Otro de los muchos malignos inventos de este periodo fue la doctrina de la transubstanciación, con la que se expresó que el pan y el vino de la Eucaristía son realmente convertidos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cegada por los errores cumulativos de la superstición, Roma estaba dispuesta a ser extraviada, y el dogma de la transubstanciación fue pronto reconocida como una doctrina central y esencial. Las tinieblas de las edades oscuras.
Nunca fue más aplicable la expresión ciego guía de ciego que durante este periodo. El clero, en su mayor parte, vivía en un estado de letargo espiritual y de indulgencia viciosa, sin exceptuar a los obispos. En realidad eran en el obispo supremo, el Papa de Roma, donde la iniquidad encontró su culminación. Su vida, incluso registrada por sus propios historiadores, muestran bajo una luz espeluznante los pasos que descendentes hacia la gran apostasía. Ningún pecado era demasiado vil que no pudiera perpetrar el ocupante del trono del Papa, ni parecía haber inquietud alguna por las cualidades del que lo debiera ocupar. En cierto tiempo se afirmó que fue incluso ocupado por una mujer, y posteriormente por un blasfemo joven inmoral de 18 años. En los años justo anteriores a la Reforma reinaron dos papas simultáneamente, pretendiendo cada uno de ellos ser el representante de Cristo en la tierra, y acusándose el uno al otro ante el mundo de falsedad, perjurio y de los más nefastos propósitos secretos. Testigos fieles en las edades oscuras. En medio de toda esta terrible negrura, es alentador para el corazón registrar que Dios nunca se dejó sin testimonio, y que la que ha sido llamada la hebra de plata de gracia de Dios puede ser seguida con una fiel continuidad a través de todos los tiempos de las edades oscuras. Podemos ver un hilo desde los apóstoles a la actualidad de un remanente de hombres y mujeres, componentes de una asamblea que han sido siempre fieles al Señor. Bien dice las Escrituras que Él siempre tiene un pequeño remanente, aunque como Israel se había ido al paganismo y se había ido a la idolatría y olvidado de su Señor, Dios le dice a Elías: me he reservado. Así el día de hoy, Dios ha reservado aún un grupo, o Dios continúa reservando a su iglesia. Como lo hizo en las edades oscuras, podemos ver esa hebra de plata de gracia de parte de Dios. Un ejemplo es Luis el Gentil, un hijo de Carlomagno, un verdadero cristiano. Aparece destacado en este contexto. Fue instrumento para la introducción del Evangelio en Dinamarca y Suecia. El Evangelio fue también llevado por diversos medios, escogidos soberanamente por Dios, a los noruegos, rusos, polacos, húngaros y búlgaros. Esta es la primera parte de 4 partes de la historia de la Iglesia. Los invito a escuchar la segunda parte, que estará en el video 2. Muchas gracias.